Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de los chicos del cine. Aquí, como siempre, yo, Doc Pastor, y a mi lado Jordi Olivera. Hola a No todos, ¿qué espera, tal? no espera, era al revés, ¿verdad? Seguramente. Vale. Algo de eso hay. Sí, bueno, en fin. Yo soy Doc Pastor Sí, y él, él él no es sé Doc qué es. Pastor y yo soy alguien. Vale, dejemos aquí, Tipo de incógnito. básicamente. Hoy venimos a demostrar que segundas partes nunca fueron buenas. No es tan verdad, mayoritariamente. Últimamente, bueno, nos han demostrado que... pero bueno, hubo una Bueno, época a en la que ver, las segundas partes estaban estupendas. hay de todo. Hubo una época en la que las segundas partes eran catastróficamente catastróficas y a partir de ahí, sobre todo a partir de la película que tratamos hoy, empezó a demostrarse que no era tan cierto que segundas partes nunca fueron buenas y en los últimos años ha habido segundas partes que son muy interesantes y muy chulas. También ha habido, Decía pues... Groucho Marx que una vez dio un partido y que la segunda parte fue el mejor. Le pegaron al árbitro y todo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Terminator 2, una de las mejores segundas partes de la historia. en la que sale Groucho Marx, como recordamos todos. Ah, sí, en ese papel tan bueno, el T-1000, qué bueno que era el T-1000, Groucho Marx como el T-1000. No, no sale Groucho Marx, ojalá hubiera salido Groucho Marx. Sarah Connor, si quieres reír, venga conmigo. Así que reír con sarcasmo. Nunca Bueno, sería parte de una rebelión que me aceptara a mí mismo como rebelde. Y un huevo duro. bueno, el por qué la Terminator 2 es mejor es, bueno, principalmente porque había más presupuesto. Se invirtió mucho en presupuesto, sobre todo en efectos especiales, y cabe decir, ya llegaremos a esta parte, pero hago un adelanto, que los efectos no han envejecido demasiado mal. Aún se ve estupendos. A ver, sí que es cierto que, en fin, iba a decir, en ciertos puntos, en muchos puntos a lo largo de toda la película, queda claro que Terminator 2 no es más que una revisión de la primera de Terminator, como has dicho tú, con más presupuesto, más medios y por fin haciendo la película que James Cameron tenía en su mente y que evidentemente quería proyectar con, bueno, el T-1000 saliendo de entre las llamas, ese Terminator imparable, que aquí es bueno. Es una película muy disfrutable, los efectos, como bien dices, han envejecido bastante bien, con sus cositas, pero por ejemplo, la escena en la que el T-1000 sale de las llamas, es verdad que visto hoy, el T-1000 anda como un poquito a trompicones, pero a mí eso solo hace que me mole más la escena, porque le dota de todavía más inhumanidad. Es como decir, el que no salga caminando exactamente como un humano le hace todavía más aterrador. Es como, hostia, es verdad que es que ese señor vestido de policía es una máquina que viene a matar. Sí que es cierto que la película, para mí tiene un problema, Terminator 2, que es que es muy buena. Tanto que eclipsó la primera y todas las demás. Porque es cierto que el resto de la saga de Terminator, que ya lo sabes tú, soy muy fan, ha tenido sus altibajos, y ninguna llega al nivel de la 2, pero claro, es que la 2 es tan redonda, salió todo tan bien, los efectos, la trama, la evolución de Sarah Connor, el cambio del T-800 a ser un T-800 bueno, o sea, a ser otro T-800, la interpretación de Robert Patrick, es todo como súper redondo y han pasado décadas y sigue siendo una película magnífica. Porque hablando de los efectos, hay que recordar que fueron los inicios de los efectos generados por ordenador. O sea, en aquella época muy pocas películas se habían procesado bien hechas con ordenador. Alguna de animación había por ahí, pero una de imagen real era la primera que se trabajó tanto. Y como hemos dicho, para ser los inicios, los efectos, vamos, parecen mucho más avanzados. Es como que el ordenador estaba más allá del tipo, que efectivamente venía del futuro, como Terminator. Sí que es verdad que es una película que ha eclipsado totalmente a las demás y se ha demostrado viendo las críticas que han recibido las posteriores Terminator 3, Salvation, Las ha Genesis. eclipsado, o sea, ha eclipsado las posteriores siendo previa a todas ellas. Es como... Joder, Sí, sí, ¿eh? porque ha marcado un estándar muy importante en cuanto a calidad, en cuanto a historia, en cuanto a, bueno, a guión, en cuanto a todo, bueno, a todo. La película, como has dicho, es redonda y ha marcado un estándar que, claro, ha sido muy difícil. Y, claro, también cuando se rodó Terminator 3, pues ya era una tercera parte que ya rozaba un poco la nostalgia de vamos a hacer una película de Terminator porque han pasado unos años y vamos a aprovechar. Y de ahí aprovecharon el tirón y ya unos años después salió Salvation y tal. Y también es La verdad. tercera, yo defiendo todas las películas de Terminator, todas tienen algo defendible. No claro, es lo de siempre, si comparamos cualquiera de ellas con la 2 pues a la mierda. Pero hay un concepto en la 3 que me encanta,
que es el de el juicio final es inevitable. Te lo dice el T-800 de Terminator, o sea, de Arnold, el T-850 en esa peli era, cuando John Connor está hablando del juicio final y como, no, pero mi madre y yo lo impedimos, tal. El juicio final. Y dices, joder, qué bueno, es inevitable. Es inevitable, solo retrasasteis. Claro, qué concepto tan bueno que te permite seguir expandiendo la saga. Y además es un concepto horrible, ¿eh? Pero luego vuelves la vista atrás y dices, coño, es cierto, en la primera de Terminator la misión es salvar a Sarah Connor. Una Sarah Connor que, curiosamente, Kyle Reese ya sabe que antes de la guerra había estado oculta con John Connor, con lo cual esa Sarah ya... La Sarah Connor que conoce Kyle Reese es una Sarah que ya han ido a salvarla del futuro. Y vamos a la 2. Y en la 2 sucede lo mismo. John Connor, desde el futuro, manda a un T-800 para que proteja a Sarah y a John Connor. La misión en ninguna de esas dos... Perdón, es en salvar. este caso la misión principal es salvar a John. Bueno, sí, a John. Y luego es John quien propone salvar a su madre, porque Sí. entiende que el T-1000, el malo, irá a buscar a su madre para como objetivo de conseguirle a él. Pero no es el plan B del T-1000 ir a por Sarah, sino que surge simplemente. Entonces es un poco, también es un poco, creo que es una cadena de... Como el dominó. Él decide que hay que ir a buscar a su madre para que no la ataque el T-1000 y el T-1000 ve que está yendo para ahí y dice, hostia, pues muy buena idea. Creo que en parte que el T-1000 vaya por Sarah Connor es culpa de John. Qué personaje tan aterrador el T-1000. Me encanta porque decía James Cameron, decía John Connor. No, John Connor no Podría decirlo también. Podría decirlo, confi, tío. Decía James Cameron que él, desde la primera película, quería haber metido un robot que se transformara, pero no se podía, ni por medios ni por el presupuesto con el que contaban. Y que en esta segunda parte sí que se pudo, y hay que reconocer que aunque no se transforman demasiado, se transforma en personas, básicamente, pero es un personaje aterrador. Mira, hay una escena que me maravilla, igual que decía antes cuando sale de entre las llamas, la escena en la que sale desde el suelo, desde los baldosines estos que son como un tablero de ajedrez, que ves que entra uno de los guardias de seguridad, tal, mira su taza de café y justo empieza a hacer... y sale del suelo y es una escena fantástica. Lo que has dicho, ha envejecido muy bien y además luego está muy bien recreada porque cuando salen los dos en pantalla son dos gemelos, los dos que hacen de policía, que además a esos dos gemelos los podéis ver también en Gremlins 2 y en Looney Tunes Back in Action, la película de los Looney Tunes que se le a Brendan Fraser, que hacen de los hermanos Warner, que son gemelos. Esa escena saliendo, ya te digo, del suelo me encantó. Es como... ya te digo, es que el T-1000... Me gustó mucho también la escena, volviendo al tema de efectos, que va a rondar. Siempre, no puedes hablar de Terminator 2 sin hablar de los efectos. No se puede. Que también es que al final, cuando el T-1000 se funde, cuando se congela, quiero decir, y lo revientan, el momento en el que revienta no es ordenador, es un atlecho que hicieron explotar. Que también han envejecido muy bien los efectos, porque todavía no estábamos en la época esta de abuso. Combinaron ambas cosas, lo que se podía hacer con digital, que era justito por la época y por los comienzos de la tecnología, con mucho de efecto tradicional. Claro, y eso hace que todo envejezca y funcione muy bien. Es el punto justo de hasta dónde podemos ir. Hoy en día hay películas que lo siguen haciendo. Te ves Blade Runner 2049 y hay muchísima maqueta. Te ves las de Marvel y hay mucho ordenador. En 5 años vamos a ver cuál ha envejecido mejor. Y en medio también. Pero en Terminator es ese punto exacto de llegamos hasta aquí. Y por eso funciona todo tan bien. Sí, si te ves los making of y tal, te das cuenta de que todos los efectos tradicionales y tal que han usado, los cromas, los efectos que en los propios actores que les ponen placas de estas para que luego en pantalla... Claro. Pero ahí también se combina con el ordenador, como tú dices, lo hacen estupendamente. Y hablando del T-1000, que decía lo de aterrador y tal, yo creo que lo más aterrador del T-1000 es que tiene una apariencia mucho más humana que el T-800. Y de bueno. Se comporta como un humano, habla normal, no es un afirmativo como ese el T-800. Sí, no mide... El Terminator supone que mide 1,90 m y pico y es una... Mira, la escena en la que el T-1000 va a buscar a John Connor a casa de sus padres adoptivos
y llega con su carita de bueno. Sí, busco... Sí, Antes soy ha agente de venido policía, ha tal. venido un tío mazao a buscarle de cuero. Nada, no tiene nada que ver. Claro, Ah, tú... no tiene importancia. No creo. Además, eso, visto en cine, tuvo que ser la hostia. Claro, porque nosotros la vimos ya en casa y mi padre la tenía siempre de fondo. Y ya, o sea, yo no recuerdo no saber que ese Terminator era bueno y que el T-1000 era malo. Pero en cine, claro, tú tenías la referencia anterior de que Arnold Schwarzenegger era el Terminator malo y aquí nada presagiaba que no lo fuera y que en cambio el que parecía un humano normal, Podía ser un humano normal como en la primera fue Kyle claro, Reese. y aquí se juega con eso hasta que avanza ya un poco más la trama y ya queda claro que no, pero hasta ese momento eso en cine tuvo que ser súper chulo de ver porque estás viendo la película, aparece el T-1000, aparece el T-800, todo va siguiendo un poquito la estela de la primera, tú puedes asumir que el T-800 es el malvado y de pronto todo gira. Digo puedes asumir porque leyendo artículos de la época de alguna revista vieja que tenía yo por casa y alguna que hace poco me encontré una revista de hace 30 años en un mercadillo, una que yo llevaba buscando un montón de tiempo, fue una casualidad, y había un reportaje de Terminator previo a la película y ya te decían Arnold Schwarzenegger regresa, pero esta vez como bueno, y dices, hombre, este igual no habría que haberlo puesto. Esos de stripes es muy mal, muy mal. Pero bueno, pero que ese giro visto en cine es como lo de... Claro, sin saber nada, ese giro funciona muy bien, porque vienes de la previa y lo que tú dices, nada, hasta el momento en que se produce el giro, te da a entender que va a ser diferente. Pero entonces es cuando están en el salón recreativo y tal, está huyendo y se encuentra uno delante y el otro detrás, que es cuando el T-800 le dice al suelo. Sacando el Guns N' Roses. Exacto. Esa escena de eso es súper bueno. O sea, ves al tío, 1,90 m. O sea, Schwarzenegger no mide eso, pero se asume El Terminator que... sí que es... El Terminator mide más que sí, con la Schwarzenegger. chupa de cuero, mazao, los pantalones ajustados, con las botas, las gafas de sol, llevando una caja con flores, que es la cosa Y más... sacando dentro la recortada. Esa escena es súper bonita. Ese momento es genial, hace así... Cuando caen las flores. Y además lo hace a cámara lenta y es como presagiando el peligro, pero entonces ahí te hace el interrupto total de no es lo que te crees. No vas a saltar ahora al poli a... No. Era por él. Y entonces cuando coge a John y lo pone a sus... lo cubre de los disparos del T-1000 y ahí te das cuenta de que vaya, no es lo que nos pensábamos. Sí, John Connor, otro de los grandes de esta película, porque claro, en la primera no existe. En la primera solo sabes que será el líder de la resistencia. Se habla de él y Claro. ya está. Es un personaje del que gira toda la historia sin estar presente. Lo cual es lo bueno Y de la aquí primera. tenemos que es un crío, nació en el 85. Es un macarrilla, Es un macarrilla de la época. que tiene unos 12 años. 11, me parece que 12, era. si Sí, creo. de hecho, se supone que la película no sucede cuando se estrena, sino es posterior al estreno, porque si no, John Connor no podría tener la edad que tiene. Y es, sí, un macarrilla. Además, esto, la traducción en España, el doblaje, estuvo muy bien, porque usa expresiones muy de chunguillo de la época, pues, confi, tío, esas Tranqui, chorradas. colega. Sí, de aquello de que te las das de chulo, pero... Ya eres un mierdecilla. Sí, exacto, que es lo que es John. John al final es un tío que va de rebelde, porque, claro, también mira, es el típico ejemplo de es un chico malo, pero ¿qué ha pasado en su vida? Bueno, Soy rebelde porque el mundo me hizo así. sí, Como algo hacía así. la canción. Pero claro, viene de una familia monoparental, de que la madre se ha obsesionado mucho con el día del juicio, ha estado trabajando con él, ligando con gente que podía enseñarle, por puro interés de enseñarle a John Connor estrategia militar para el futuro y tal, y que un día dicen, oiga, señor, está usted tarada, nos la llevamos a... Acuérdate que eso lo cuenta John. Sí. Me dijeron, tu madre está loca, chaval, ¿no te habías dado cuenta? Más, me gusta mucho también el personaje de Sarah Connor en esta peli, porque también ha evolucionado muchísimo. O sea, tú puedes ver Terminator 2 en medio de la nada, la película funciona. Pero si has visto la película previa, gana muchísimo. Hay un cambio brutal. Claro, porque todo evoluciona, todo viene de un Y, punto... y además te voy a decir que no, o sea, lo es, pero no parece la misma persona. No, es Porque- que ya no es la misma persona. No, por supuesto, porque todo lo que han conducido en la primera la cambia totalmente. De hecho, al final de la primera ya empieza a ser lo que se convierte en la segunda. Porque ya cuando Kyle Reese no puede más y tal, y ella intenta levantarle, ya se pone dura. Y ella, Sí, pero ahí es- si te das cuenta es más un... Quiero salvar a este hombre al que amo y quiero salvarme a mí porque esta máquina nos persigue. Sí, Pero sí. luego la Sarah Connor que aparece en la 2 es una mujer que ha sacrificado todo, incluso a sí misma y su propia existencia, porque sabe la responsabilidad que tiene, porque sabe
que de ella va a depender que su hijo sea el líder que puede salvar a la humanidad en uno de los futuros, Ella misma como se dice convierte- Carlis, en un posible futuro, y le da igual todo, deja de existir como persona para convertirse en la madre de John Connor, con todo lo que eso conlleva, lo que decías tú, viaja, está con gente que le puede enseñar cosas militares para su hijo, es el sacrificio final de Sarah Connor, dejar de existir prácticamente. Sí, ella misma se convierte en soldado. En el soldado que ella intentaba proteger, ¿sabes? Al que ama y tal, lo que tú decías. Pero claro, la primera película empieza con una Sarah Connor muy inocente, muy inmadura. No, ella funda la rebelión, recordemos, lo dice Carlis. Sí. En ese posible futuro del que él viene. Exacto. Ella es una. Bueno, no es inmadura, pero bueno, es muy inocentona, es muy. Bueno, tiene su trabajo de mierda, vive con su hermana, ¿sabes? Y no tiene más, es una chica No, común una y amiga. corriente. Es una amiga, es verdad, tienes razón, es una La amiga. amiga que folla con los cascos puestos. Me encanta eso. Es verdad. Bueno, pues y luego en la segunda película, bueno, aparte de que está en un hospital psiquiátrico en la que no la tratan El muy bien, pescadero. ella tampoco ayuda a que la que traten bien, pero bueno, es un poco un tira y afloja. Era pescadero, ¿verdad? Pescadero, sí. 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 Deberías especificar un poco qué te refieres con lo de pescadero para El los centro oyentes. psiquiátrico donde Exacto. está encerrado Sarah Connor se llama pescadero. Exacto, porque parece que estemos diciendo que folla con un pescadero en la amiga. ¡Ay, qué fresco mi pescadito! Como en Asterix y Obelix. Que por cierto, nos hemos flipado mucho con los efectos especiales y los personajes y tal, y no hemos explicado mucho la trama de la película. Normalmente empezamos hablando de la trama. Porque es Terminator 2. Asumo que todo el mundo la ha visto. Explícala. Bueno, no, si tú quieres resumir, no. A ver, básicamente, Terminator 2 es una continuación de Terminator unos años después. John Connor ya ha nacido, está con una familia de adopción, con la que no se lleva muy bien. Bueno, como hemos dicho antes, ha tenido sus movidas, sus problemas. Su madre se ha juntado con gente no muy dentro de la ley y él ha aprendido cosas de ellos. Y bueno, y también es preadolescente que está en esa época de rebeldía. Y entonces, justo en ese momento, en el año 92, llegan dos personajes. Uno es obviamente el Terminator del anterior. Puede que sea el mismo, puede que no sea que sea otro. El mismo no, porque lo mataron. El anterior. Bueno, que es... pero viene del futuro. Bueno, Podría ser el mismo. Bueno, esto ya son especulaciones. Ya dos misteriosas figuras. Una es obviamente un Terminator, digámoslo así, ¿vale? Y empiezan a buscarle. Y pues nada, como la anterior, el objetivo aquí es sobrevivir al personaje que quiere matarle y que el otro le proteja. Y va a poder ser que esta vez sobreviva, no como la anterior. Y ya está. No, o sea, no hay mucho más, pero como argumento de preview me parece suficiente. hay añadidos muy buenos en esta película, como por ejemplo el Dr. Silverman, que tiene más espacio. En la primera lo vemos en la comisaría hablando con Kyle Reese. Kyle Reese en la película, en la 2, no sale, excepto en la versión extendida, que sale en un sueño que tiene Sarah Connor. Bueno, asumimos que es un sueño. O una enajenación del fruto de las drogas. O otro viaje en el tiempo, quién sabe, ¿no? Esto, por viajes en el tiempo que no sea. En esta película, Silverman es todavía más repelente que en la primera. Que en la primera todavía parece que hasta quiere ayudar. Aquí está... Bueno, sí, se supone que quiere ayudar a Sarah Connor. Pero piensa también lo que hemos dicho antes. ¿Cuánto tiempo lleva Sarah Connor ingresada? ¿Cuántos Sí. problemas ha dado? Entonces es ya la paciente problemática. Entonces el tío está hasta las narices de esta tía que hoy se porta bien, mañana se porta mal y que no hay manera de controlarla. Entonces, claro, cuando tiene la entrevista esa para que la bajen al pabellón de mínima seguridad, es como... de buenas palabras le dice, mira, niña, ya no te creo. ¿Por qué? Pues ¿qué tal su rodilla? Que se la reventó. Exacto. Que es que eso no sale, pero le dicen tal, ¿qué tal su rodilla? Y ya dices, menuda hostia le pegas. Que además él tapa el micrófono. Me golpeó con la porra de un no sé qué, de uno de los guardias de seguridad, suponemos. Sí. Y luego tenemos otro de los grandes añadidos de la película, como es John Connor, que es el Dyson, el científico. Dyson creo que se Dyson llamaba. es Mike Tyson, el boxeador. Sí, Sí. creo que era Dyson. Sí, igual por eso me estoy confundiendo. Sí, es Dyson, que también es muy interesante porque ahí juegan mucho con el tema de la paradoja temporal, que él es el responsable directo de la creación de Skynet, como aclara el T-800.
pero irónicamente él está trabajando con el chip y el brazo que quedan del T-800 original. O sea, Del que se recuperó de claro, cuando se destruyó. ahí da un giro todo que es en plan de sí, este es el responsable directo, pero es responsable directo por lo que tú provocaste en la primera. Es todo un poco... Por cierto, hay un cómic muy interesante que se llama Terminator 2029-1984 que te ayuda a explicar ciertas lagunas entre las películas, como por ejemplo, por qué solo tienen un chip y un brazo. ¿Qué pasó con lo demás? ¿Dónde está? Es un cómic, aquí lo sacó Aleta y está muy chulo porque también te explica alguna cosa extra sobre Kyle Reese, sobre el futuro, la resistencia. Ayuda a llenar muy bien esos huecos y esos vacíos entre la 1 y la 2 y yo te lo recomiendo. Todo el universo expandido de Terminator es súper chulo de leer. Bueno, y añade también lo que tú decías, huecos a las películas. También, bueno, las películas por sí solas ya también te ayudan a entender un poco cómo funciona, porque como ya comentamos una vez, y aprovecho para compartirlo con nuestros oyentes, la primera película no es el principio de todo, ya ha habido un cambio antes, porque en ese momento ya se habla, ya dice Kyle Reese que se habla de la Sarah Connor que estuvo trabajando con John Connor para convertirlo ya en el líder. Eso quiere decir que ya hubo un Terminator 0 en el que se hizo un viaje temporal para avisar a esas primeras Sarah Connor. Esto es una complicación de viajes temporales y realidades alternativas, que además en cada película de diferentes sagas y tal tiene sus propias teorías. Ahí tienes que los viajes en el tiempo de Regreso al Futuro no son los mismos que los de Terminator y todo lo que tú quieras. ¿Vale? Entonces cada... Marty McFly es el auténtico líder de la resistencia. Y lo sabemos Y Doc todo. Brown creía Skynet. Todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. Hablando de Skynet, el doctor Dyson no lo crea con fines militares. Su idea es mejorar la humanidad y tal. Pero claro, al final siempre pasa que lo toman los militares, lo convierten en un ordenador militar, que es lo que es al final Skynet, con inteligencia propia. Ya hablaremos del Atlas en otro show. Sí, y al final pues el propio Skynet, con su propia inteligencia artificial, decide que el enemigo es el humano. Bueno, es una conclusión que, bueno, no la tacharía de muy loca. Teniendo en cuenta hasta dónde estamos llevando nosotros el mundo, me parece bastante lógica pensar que nosotros somos... Bueno, a fin de Hablando cuentas, de la tercera, si me permites decir sí. una frase de esto, dicen Skynet es el virus. Exacto. Pues al final la humanidad No es adelantemos, el no virus. adelantemos. No adelantamos, pero la humanidad es el virus que Skynet decide que es el que está poniendo en peligro al mundo. Y curiosamente es la típica de el robot se alza contra su humano, cosa que no pasaría si se siguieran las leyes de Asimov. A ver, no olvidemos que a fin de cuentas toda la saga Terminator bebe directamente de la mente de Harlan Ellison. Bueno, aquí hubo unos jaleos de demandas. A ver, cosas contemos, tal. exacto, que no es una historia muy original, que se dice Claro, que James Cameron un día que tenía fiebre soñó con un Eso lo dice él. futuro. Que puede ser, pero tú te ves el vídeo de Soldier del guión de Harlan Ellison, te lees el relato de quiero gritar pero no tengo boca y en ese relato en concreto te hablan de un superordenador que cobró conciencia, es súper chulo. Claro, sí que hay muchísimos paralelismos, pero partimos de que es lógico que una máquina de pronto cobre personalidad, sepa quién es y decida que quien es su enemigo es Su quien creador. puede en teoría apagarlo, sí, su creador, claro, Exacto. el complejo de Frankenstein. Todo esto realmente en Terminator, en toda la saga, y también a 2, claro, son conceptos de fondo porque al final queda todo reducido a la persecución entre ellos. Pero sí que es cierto que la 2, el tratamiento de personajes que tiene, en mi opinión, es mejor que en la primera porque te permite profundizar, llegas a empatizar con el Terminator. O sea, al final, cuando Arnold Schwarzenegger tiene que fundirse, literalmente, pues se funde en el bueno, ¿qué es? ¿Hierro caliente? Sí, ¿no? Sí, bueno, era una fundición, sí, era es una fundición. acero, sí. Le da a Sarah Connor el mando para que lo baje y le dicen, yo no puedo autoexterminarme. Porque él sabe lo que tiene que hacer, que es desaparecer, fundirse para que no quede ningún chip, no quede ningún brazo, ningún rastro de él, pero él no puede. Es una escena y tú has llegado a empatizar con esa máquina que, como dice Sarah Connor en un momento de la película, el mejor parte que ha tenido John es un robot del futuro. Es una película que es la que más toca la parte humana de Terminator, por lo que tú dices, por la parte de
Sarah Connor dándose cuenta que el Terminator es el mejor padre que ha tenido, John Connor saliendo por fin de su rebeldía y empatizando y teniendo sentimientos por alguien y preocupándose por la gente. Y al principio toma al Terminator como su roda. Hostia, mi propio Terminator, qué guay, levanta la pata, hace esto, no sé qué. Pero luego se da cuenta de que sus órdenes tienen consecuencias. El Terminator casi se carga a 2 tíos porque dice, pégale. Y le revienta y casi lo mata. Dice lo de, me has llamado a Moa enano coñón, cachas de mierda. Lo del año coñón es Tiene fantástico. frases muy buenas. Me gusta mucho, ya que hablamos de personajes y la parte más humana que tiene esta película, cuando cogen a Sarah Connor y se van con ella y llegan hasta no sé, ese trozo del desierto. Creo que es donde- desierto de Nuevo México. Sí, tiene pinta. Ahí, que está casi en la frontera porque a su amigo al que va a saludar es medio mexicano Pues, o algo van a así. esa, bueno, finca tampoco, porque está en medio de la No, nada. no, es, pero no es una finca, es como una especie de caravana rebelde, Pues- porque al final es una casa que ves que se ha construido él a mano con la eh, mujer y las cosas. Sí. Sí, no, estaba pensando en los bajos, ¿cómo se llama? Joder. ¿Pies? ¿Qué? No, Los de bajos, la un pie. casa. No, de la casa. Ah, el sótano. Joder, es que me salió en Pero inglés. sí, me ahora salía vamos a lo basement, que y era vas a como- decir. era como, No. no es basement. A mí me gusta mucho la inclusión de ese personaje porque le da más fondo a Sarah Connor. Es de las pocas veces en que ves que Sarah Connor es humana, porque al principio cuando la van a buscar y ella abraza a John es para palpar que esté bien. Pero allí cuando llega y sale este dice ¡Sarita Connor! Y se abrazan y además el Porque personaje es son súper supercolegas, divertido. y se nota que. Y además dice, el pequeño John, ¿cómo ha crecido? Sí, claro, ya lo Quiere decir que ya conoce. le conoció. Debe ser uno de esos amigos que Sara ha hecho para aprender. Porque claro, joder. O sea, la armería que tiene ese tío. Eso es súper genial. Cuando Dice, te necesito un par de juguetes. Claro, dice, toma, además Se saca un metrallote gigante de a ti esos no te de- explican nada. Un trípode. Llega Sara, pide y dice, claro, ahí tienes. Sí, pues Coge este a mismo. Arnold, mueve y sale la placa esta de metal y Sí. bajan al sótano oculto, claro. Y esto está lleno de rifles, escopetas. todo, o sea, vamos. y el cañón ese que tiene Te va a trípode comer y ella el todo. dedo. Sí, que o sea, tiene armas para hacer un asalto a una ciudad. Y no es necesariamente traficantes de armas. Podría ser un traficante de armas, ¿vale? Pero, bueno, tiene ahí su... Bueno, podemos decirlo consumo propio. Depende de cómo... Por ejemplo, también tiene mucha importancia el ámbito familiar de Dyson. Que cuando Sara decide ir a cargárselo, le dispara. Por suerte no se carga al niño, Por los pelos. por los pelos. Pero luego es incapaz porque ese hombre tiene una mujer, tiene un hijo. Por cierto, en un momento dado de la película hablan en plural de los niños. Luego solo sale uno, pero bueno. O despiste de producción o yo qué sé. Pero Sarah Connor ahí es incapaz de convertirse en un Terminator. No puede exterminar Le- al responsable de todo. Le pasa lo mismo que a John. Descubre que hay consecuencias en sus actos. Y sí, ella va a matar al tío que inventó Skynet. Bueno, se acabó todo, pero... ¿Y las consecuencias? Porque hay un niño, hay una mujer. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Merecen vivir el horror que ella está a punto de prevenir? Porque lo que va a pasar es que Skynet se va a activar y va a matar a un montón de gente inocente y ella va a hacer lo mismo. No hay- exacto. ahí se da cuenta de que no habrá ninguna diferencia entre Skynet y ella. Bueno, sí, Skynet se habrá matado a 1.000 millones de personas y ella a una persona. Pero habrá condenado a 2 personas al horror que está intentando paliar. Sí, que además es un poco también, esto es una opinión personal, de que igual también hay una cierta parte de la vida que a Sara le hubiera gustado tener antes de todo esto. exacto. Porque antes era una chica inocente que buscaba a su novio para casarse. Lo típico de la chica ochentera de las películas y tal. Y ese hombre lo tiene. Sí, porque la primera Sarah Connor no deja de ser una damisela en apuros que por circunstancias acaba convirtiéndose en heroína, Exacto. pero la de la 2 no. Que la luego- de la que 2 luego en es una Terminator G. Jane en Genesis, toda regla. Bueno, lo de Genesis, ya hablaremos de ellas. Sí, ya hablaremos otro día, pero bueno, se reconstruye al personaje basado en un nuevo cambio temporal, lo que decíamos antes, y ya no es esta damisela en apuros. Pues sí, la primera es eso, es una damisela en apuros típica de los años 80, que en la segunda película se ha convertido pues, en toda una militar que se vale por sí sola. Casi escapa del centro sanitario con todos esos guardias que la están aporreando y, bueno, porque la salva el Terminator. Me gusta mucho también, ya que estamos ahora hablando de Sarah Connor, me gusta mucho el sacrificio de Dyson al final de la película y de Sarah Connor me gusta el uso de su gemela.
de la gemela de Linda Hamilton, de sí. Linda Hamilton, de la actriz, que hasta hace poco yo creía que era en una escena, y resulta que salen dos. En Terminator, Lo vi hace poco. Sí. la escena final salen dos Sarah Connors. Sí. Que es Y- el T-1000 convertido en Exacto. Sarah, haciéndose pasar por ella para Que es atraparle. la hermana gemela de Linda Hamilton saliendo ahí. Que en la versión extendida de la película se ve que es que el T-1000 funciona mal y John Connor sabe quién es porque mira los pies y el T-1000 se nota Tiene esa un pie zona. fundido. En la el versión no suelo. extendida no se ve eso y solo parece que John Connor sabe quién es su madre porque lo sabe. Porque Sí. una le dice, John, estoy mal, ayúdame, y la otra es, John, al suelo. Y dices, hostia. Pero bueno, pero resulta que la escena en la que le están sacando la CPU de la sesera al Terminator, Sí, esto lo vi hace poco. exacto, Sí. también es, la eso gemela. Sí, es lo que Hostia. decíamos, es efecto tradicional. Mm, Es exacto. Linda Hamilton Con un maniquí. Con un maniquí imitándole A delante de Arnold. lo que es. Exacto, imitando a Arnold mientras pues, es la que se le sacan la CPU y todo. Es donde se ve que le están metiendo en la cabeza y tal. Al otro sale, porque sale detrás de la cabeza, no de dentro. Y delante tiene lo que pretende ser un espejo, que en realidad no lo es, solo es el marco, y está la gemela. En realidad no sé cuál es cuál. No sé si Linda está con La verdad que no lo el sé. muñeco o con Arnold. Pero bueno, la otra está al otro lado del marco y ahí está Arnold. Y entonces, como Arnold no tiene que moverse, el maniquí tampoco se mueve. Simplemente Claro. abre la boca y eso no se nota. Pero las dos van haciendo el mismo gesto y tal. Y es eso, es un efecto tradicional que nunca te habías dado cuenta. Y tú decías, hostia, qué guay cómo han hecho Pero lo de lo que esto, tal. comentábamos es Pero la yo te unión. digo, es un vídeo que salió hace poco. Igual tiene más tiempo, ¿vale? Pero me suena que salió hace poco. Sí, sigues Y- a la misma, a la experta, a la Sí. de sus efectos especiales que trabaja. Sí, Sí. Es que no me acuerdo el nombre. Sí, no Es tampoco una sé. profesional de efectos Pero especiales. sí, pero no me llegó recuerdo. a través de un retweet. Pero sí, lo vi, fue como, hostia, Igual mío. qué guay. Pero es eso, es un efecto tradicional, lejos de los... Ahora sería con ordenador todo esto, de que le saca no sé qué, no sé cuántos. Sería un espejo de verdad, o igual sería un croma, ¿sabes? Y es eso, juega mucho con ambos. Seguramente- Y la inclusión de las gemelas, pues funciona muy bien. Seguramente Terminator 2 funcione también y sea tan buena película porque es justo un film previo a... Bueno, en fin, es irónico porque gran parte del desarrollo digital vino gracias a esta película. Pero seguramente funcione también y se centre tanto en personajes por la imposibilidad de dar una parte más desarrollada a los efectos, porque no se podía. Quizá hoy habría ido en detrimento de esa Hubiera Sarah ido por Connor, otros de ese John senderos y Connor. hubiera sido más de tiros y explosiones. Que las hay bastantes y Y no hay eran que nada malo. decir. Mira John Wick. No, hay que decir que muy maravilla. buen trabajo de efectos especiales. Pero pero también eso hay que pensarlo, es otra época y sí, fue una película mainstream y todo lo que tú quieras. Pero Bueno, fue un súper éxito fue arrollador. un éxito, vamos, la mejor de toda la franquicia. Eso conllevó también pues ante un precedente para otras películas que salían durante los años 90 que también causaron furor. De ahí también salió Matrix. Respetando, sabes, las distancias, pero si no hubiera habido un Terminator, Matrix no hubiera sido lo que es. Venga, no te lo voy a comprar. no en esta medida. Sí. No te estoy diciendo que Terminator 2 inspirara a Matrix en absoluto. Simplemente que hay cosas que sin Terminator 2 el Matrix no se hubieran podido hacer o no se hubieran hecho. Mira, Terminator 2 fue tal éxito que yo todavía tengo, la he ido completando con el paso de los años, la colección de muñecos de Kenner. Kenner sacó muñecos para juguetería, para que tú de pequeño te pudieras pegar con el T-1000, el T-800, incluso llegué a tener, que eso ya no lo conservo ni luego lo he querido comprar, la fábrica de Terminators, que te venían con los esqueletos, tú los metías, fabricabas un T-800 que tenía calzoncillos, no tenía la polla al aire, que a mí siempre me pareció un error, porque tú en la película ves al T-800 que sale y se Pero ve no la- se le ven los bolingues. Curiosamente luego, cuando has comentado lo de Génesis, mira, me acuerdo que en la revisión de Génesis de la llegada del T-800, de la primera, no se le ve. Ahí, Pero bueno. ahí han hecho un buen trabajo de ordenador. Pero que tuvo tal éxito que No sé. hasta llegó a haber No sé, o sea, figuras de juguete para... Hoy en día sería impensable. No, estamos hablando de una época en la que las figuritas salían de Star Wars, de Star Trek, de grandes sagas, y G-Joe y He-Man y Claro, demás. pero de Terminator películas, no era una película para niños, no, en absoluto. no era una película para niños y ni siquiera era una saga. Es Solo como habían si hubieran sacado dos hecho películas. una serie de dibujos. Bueno, también se hizo de Conan, pero que sí Pero que más fue adelante.
Fue un exitazo. Arnold ya estaba en la cima y ahí llegó más todavía. Ese es su momento cumbre. Él ya venía a hacer pues, Terminator, Conan, Predator. O sea, aquí se dice Depredador. Predator. Yo digo Depredador. Sí, llamémoslo Depredador, ¿vale? Y ahí fue su punto álgido y por algún motivo a partir de ahí empezó a hacer comedias. Se metió, ¿sabes? En Poli de guardería. Aquí huele a muerto. Aquí huele a muerto. Clásicos. Un padre en apuros. Lo que Academia de Policía. Oye, por Navidad hay que hablar de un padre en apuros. Pues sí, por cierto, de las que hemos dicho de estas 4, solo en 2 sale Arnold Schwarzenegger. Que nadie se confunda. No, pero es verdad que el Terminator va a ser por siempre su personaje. O sea, Es el más recordado. O sea, hay gente sí. que recuerda por Conan, pero claro, Conan es un personaje que habla poco. Sí, En cambio, Terminator tiene más diálogo. Bueno, a partir de la 2. Sí, y tiene un poco más de profundidad. Conan era como, bueno, la profundidad la da la historia, pero el actor en Terminator le da a la profundidad. Me estaba dando cuenta que he dicho que este es el personaje por el que será recordado. Pero no es cierto, porque el Terminator de la 1 es uno concreto, el de la 2 es otro, el que interpreta en la 3 es otro. Bueno, pero como personaje sí, de pero Terminator, que es curioso, ¿sabes? que... Porque, por ejemplo, en Salvation él no sale, No. pero sale un T-800. Bueno, se supone que es un doble suyo de cuerpo de Sí, cuando es joven uno... y la cara es digitalizada. Sí, claro. Pero es, ¿sabes? Es una referencia a Arnold es el Terminator. No sé si era digitalizado o era máscara, Creo pero da que, igual. creo que era mitad y mitad. Tampoco... Que podía ser, y luego la retocaron un poquito. No estoy seguro, pero igual era mitad y mitad. Entonces es su personaje. Aunque sean diferentes Terminators, es su personaje Es cierto icónico. que además Terminator 2 es una de esas películas que marcó una época, marcó sin duda la década de los 90. Va a ser por siempre de las películas más reconocidas de la ciencia ficción. El uso de efectos. Uy, la banda sonora. La banda sonora. O sea, ese los Back to the personajes. Bone, ese Guns N' Roses. Muy buena elección. Y además, era eso, canciones del momento. Guns N' Roses era la banda del momento en el año 92 y la inclusión de esa canción en ese momento fue brutal. Y yo, bueno, los dos en realidad, realmente os recomendamos encarecidamente que si la habéis visto la volváis a ver 20 veces más y que si no la habéis visto no sé qué estáis esperando y no sé por qué estáis escuchando este podcast, pudiendo ver la película. Y yo personalmente, en este caso sí personalmente, os recomiendo que veáis la primera y luego la segunda para enlazar un poquito. Pero la segunda se puede ver perfectamente sola. Yo os Te dan un recomiendo poco de contexto y tal. que os veáis toda la saga, no necesariamente en orden, porque con tanto viaje en el tiempo y partiendo de la premisa, muy importante Terminator, de que cada viaje en el tiempo altera la continuidad existente, hay gente que intenta buscar una continuidad lógica. No. Cada viaje altera. Puedes elegir casi con cuál quieres empezar. Pues si te pones Salvation, luego puedes seguir con la saga a partir de la primera o tal. Pero vedlas todas, por supuesto la 2. Y bueno, y disfrutad de... Bueno, a ver, esperemos que la continuidad de los viajes en el tiempo no nos afecte mucho y esperamos estar aquí en el próximo programa. Pasadlo muy bien. Nos vemos.